seminario en línea BIM para infraestructura de transportes. La agenda que tenemos para hoy es una agenda bastante extensa, la cual va a cubrir muchos de los productos Bentley que se usan para este tipo de proyectos. Como ven ustedes, Bentley tiene un portafolio de soluciones muy amplio, específico para obra civil, sea desde plataformas petroleras, carreteras, puentes, edificaciones. Pero lo que hoy nos aboca es esta agenda, ¿no? Cómo en Bentley entendemos el concepto BIM o de Building Information Modeling y las herramientas que usamos para el desarrollo de este tipo de proyectos. Herramientas como geotecnia en GIMP, la modelización de la realidad virtual con Context Capture, el diseño vial y ferroviario con Power Civil, Bentley RayTrack, y dentro del diseño de puentes vamos a ver LeapBridge Enterprise, RM Bridge y Bentley Riva. Y todo esto tiene que estar administrado de alguna manera, ¿no? Una administración inteligente de la información, no de los datos, de la información, ¿no? Y esto se hace a través de nuestra plataforma ProjectWise. Entonces, en realidad, ¿qué nos enfrentamos ahora en estos tipos de proyectos que estamos haciendo en nuestros países? ¿No? Primeramente tenemos que las fuentes de información en la cual recopilamos los datos que nos entregan vienen pues de diferentes departamentos, diferentes consultores utilizando diferentes herramientas de software. Muchas veces es difícil localizar la información, ¿no? ¿Quién tiene el último archivo? ¿De dónde salió este plano? ¿No? ¿Y en qué formato vino? No, es la versión 2015, la versión 2014, no, que yo tengo 2013, mi formato no lo entiende tu programa. Entonces no hay una única fuente de información que podamos recurrir y buscar la información de un proyecto. La información está totalmente diseminada, dispersa, ¿no? Y sobre todas las cosas, no colaboramos. Son proyectos multidisciplinarios en la cual esas disciplinas no se hablan entre ellas. Los participantes del proyecto no tienen unas herramientas de comunicación que permitan transferir, por ejemplo, mi información geométrica al programa o a la herramienta de puentes, o que la información del peralte del tablero de puentes pueda pasar al ingeniero de drenaje y hacer su diseño. Entonces no colaboramos eficientemente. Y eso es en la fase de diseño. Pero eso no es todo el proyecto. El proyecto es diseño, construcción, operación. ¿Cómo transferimos la información de diseño a la información de construcción? Y la información de construcción, ¿cómo pasa luego a formar parte de la operación y mantenimiento de la estructura? No hay esa transferencia. La transferencia que estamos acostumbrados es un juego de planos. Papel que pasa de diseño, se actualiza, más papel pasa a construcción y luego más papel pasa a operación. Entonces, esos son los retos que nos enfrentamos hoy en todos estos tipos de proyectos que se están haciendo en toda Latinoamérica. Ya prácticamente no tenemos proyectos pequeños, todos son proyectos multidisciplinarios, proyectos muy grandes. Y eso es la evolución en el diseño. Estábamos acostumbrados y quizás todavía estamos trabajando como en los años 80, en el cual las herramientas 2D, los dibujos, los planos, ¿no?, eran la herramienta de comunicación. Ya a partir del año 2000 empezamos a hablar del modelo 3D, de BIM, ¿no?, de un modelo físico en el cual podíamos no solamente ver planos, sino visualizar mi proyecto en un modelo, ¿no?, y luego construirlo y hacer quizás un modelo de construcción. Pero ya a partir del 2010 en adelante, ya eso se movió. Ya no estamos en el modelo 3D. Ahora exigimos que la estructura que estoy construyendo tenga un performance, tenga una utilización eficiente, en el cual yo pueda simular no solo la construcción, sino cómo va a operar mi estructura, mi carretera, mi puente a lo largo del tiempo. ¿Cuál va a ser esa performance? ¿Cuál va a ser su grado de eficiencia? Teniendo información de diseño, de visualización y construcción, y de ahí en adelante. En esa etapa estamos ahora, en la etapa de la simulación y eficiencia de nuestra construcción. Ahora, el criterio BIM ha existido para edificaciones.
estructuras verticales. Pero ahora estamos tratando de aplicarlo a infraestructura de transportes. Y mucho se ha hablado de ello, ¿no? ¿Qué cosa es BIM? Y muchas veces tomamos o cometemos el pecado de decir, sí, BIM porque tengo un modelo 3D. No, BIM no es un modelo 3D. BIM o la manera de trabajar en BIM es en realidad una metodología, es un método de trabajo, de cómo generar la información, administrarla, no para el diseño, sino para todo el ciclo de vida de una infraestructura. Por supuesto, para esto tenemos que utilizar software, utilizar programas de cómputo, pero no programas de cómputo desconectados, sino programas de cómputo que transfieran información, que se hablen entre ellos, para que se haga verdaderamente un intercambio de información y permita la colaboración de todo el equipo de trabajo. No solamente estoy hablando de los ingenieros civiles o viales, estoy hablando de los ingenieros estructurales, de los topógrafos, de los dibujantes, de los detallistas, de la construcción. Entonces no se crea un modelo 3D. Oh, perdón, sí se crea un modelo 3D, pero tiene que ser un modelo de información, no solamente un dibujo o un modelo, sino un modelo que tenga información, un modelo virtual que tenga inteligencia. Eso es el concepto BIM en general y es la manera en que Bentley lo está adoptando. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué BIM? Porque ya los planos en papel, sí, está bien, son documentos contractuales, ¿no? Tenemos que firmar planos, pero ya tenemos que cambiar eso. Ahora, como digo, nos piden la eficiencia, el performance de nuestra estructura. Y muchas industrias ya no hacen 2D. Edificaciones, los proyectos son en 3D. Otras industrias, la industria automotriz, aeroespacial, eso ya es 3D. Nosotros como viales estructurales de puentes, todavía recién estamos moviéndonos a 3D, ¿no? Y a modelos 3D inteligentes. Se ha comprobado que el 40% de nuestro tiempo muchas veces se pierde en regenerar información, en buscarla, verificarla y volverla a hacer. Entonces, en realidad necesitamos tener un cambio de mentalidad de cómo producimos y ahora ejecutamos nuestros proyectos. Porque los proyectos, como dije ahora son proyectos integrados. Ya no estoy haciendo un edificio, ¿no? O un terminal de aeropuerto, por ejemplo. No, ahora tengo que conectarme con todas las especialidades. Por ejemplo, en el caso de una edificación, ¿no? O un aeropuerto, por ejemplo, las vías de acceso. ¿Va a llegar el metro o no? ¿Cómo van a ser las instalaciones de agua? ¿Necesitaré puentes? ¿Cómo voy a proveer energía a la instalación? ¿Qué servicios públicos voy a tener? ¿Va a haber movimiento de expropiación? ¿Cómo va a ser utilizado el terreno? Entonces, estos proyectos integrados son los que necesitan una aproximación PIM para que todo sea parte de él. No solamente, esto es especialidad del estructural, esto lo hace el topógrafo, esto lo hace el ingeniero de drenaje. Todos tenemos que colaborar dentro del mismo proyecto e interactuar eficientemente para tener de verdad un proyecto pues totalmente integrado. Eso es BIM en 20, integración. Ahora, ¿cómo lo hemos adoptado para trabajar proyectos de transportes? Entonces, este es nuestro ciclo de vida de una estructura. Empieza con la planificación, ¿no? De la vía y qué tipo de puentes existirán. Luego de eso tenemos que movernos a la parte de diseño y modelamiento. ¿Cómo será mi estructura? ¿Por dónde va a ir mi carretera? ¿Qué servicios voy a necesitar? Pero en 3D. Pero ese modelo 3D que genero no va a ser solamente un dibujo artístico. Me tiene que servir para conectarme a mis programas de análisis estructural, a mi programa de elementos finitos, a mi programa de cálculo de vigas pretensadas, a mi programa de movimiento de tierras. Luego, esa información, en el mismo modelo 3D, pasará a la construcción. ¿Podré construir mi proyecto? ¿Tengo las vías alternas para que puedan llegar
digamos, los camiones transportando las vigas pretensadas? ¿Cómo debo planificar? ¿Qué tráfico voy a cerrar para poder construir la estructura? Y así poder fabricarla y hacerla. Luego, cuando termina la construcción, ¿no? Ahí no termina el proyecto. Hay que mantener la estructura. ¿Cómo operará mi línea de metro de aquí a 20 años? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Tendré que crear una nueva línea de metro, por ejemplo? ¿Tendré que rehabilitarla, arreglarla? ¿O quizás tengo que empezar todo el ciclo de vida nuevamente? Entonces, esa es la información que necesitamos conectar. Ahora, todos quieren y todos hablamos de proyectos BIM. Sí, que mi proyecto tiene que ser BIM, pero al final muchas veces no sabemos qué significa BIM, porque BIM no es un producto, no es una mega base de datos que tiene toda la información. Tampoco es un programa de software, ¿no? O es un formato específico de cualquier vendedor de software, digamos. Entonces, no es un producto. Tampoco es un modelo 3D. No es un solo, como dije nuevamente, un mega modelo en este caso, o una base de datos gigantesca de sistemas de información geográfica, o GIS. No es solamente para edificaciones. Estamos aplicándolo aquí, y es el motivo de este seminario, para infraestructura de transportes, infraestructura lineal. Y no solamente pues se tiene que limitar a diseño y construcción, como muchas veces lo hemos visto comercialmente. No es un modelo 3D, y no solamente es para diseñar. Tiene que ser, como digo, para todo el ciclo de vida de la estructura, operación y mantenimiento y posible rehabilitación. Entonces, en resumen, BIM en realidad es un proceso. Es un proceso en el cual tiene que ser entendido y adoptado por todos los participantes del proyecto. La autoridad gubernamental, el ingeniero de diseño, el contratista o el constructor y el personal que se encargará del mantenimiento. Tiene que estar, por supuesto, apoyado en sistemas informáticos. Que toda esta conexión de información, compartir la información, se hace pues a través de sistemas de cómputo compatibles y soluciones de software específicas. Al adoptar BIM, al adoptar este proceso, ¿no? Definitivamente vamos a incrementar la eficiencia de nuestros proyectos, vamos a reducir los costos de operación y minimizar los errores a lo largo de vida de todo el bien de capital. No estoy hablando de errores de diseño, estoy hablando de errores de construcción, errores de aquí que pueden salir a 20, a 30 años, cuando la estructura, ¿no?, empieza pues a envejecer. Ese es el proceso BIM. ¿Y cómo Bentley entiende BIM? Empezando con el diseño. Las herramientas que usamos en el diseño, desde ahí debe empezar una concepción BIM, en el cual, a través de programas de cómputo tipo Bentley, podemos generar, por ejemplo, un modelo 3D. Pero un modelo 3D que no es un dibujo artístico, sino es un dibujo de diseño que luego lo voy a poder utilizar para calcular estructuralmente un puente, ¿no?, para diseñar o calcular el movimiento de tierras de un intercambiador o un enlace vial. Ahí es donde empieza BIM en Bentley, en el modelado del diseño. Luego, ese proceso debe ser continuo, porque luego del modelado del diseño hay que modelar la construcción, como dije. ¿Cómo voy a construir el proyecto? Ya está diseñado, pero ¿lo voy a poder construir? ¿Cuál es el cronograma de trabajo? Entonces, hay que enlazarlo quizás con un Microsoft Project, un Primavera Project Planner, programas de, de análisis de costos. Entonces, ya no es solamente diseñar, es lo voy a poder construir. ¿Será este el proceso constructivo más eficiente? Todas esas preguntas nos las podemos hacer sin necesidad de estar recreando nuevamente el proyecto, haciendo reingeniería. No, es un proceso continuo. Mucho se habla de BIM 2D, BIM 3D, 4D, 5D. Aquí en Bentley estamos hablando de mucho más que esas fases. Estamos hablando de modelado del diseño,
modelado de la construcción en el tiempo, que vendría a ser un BIM 5D, por ejemplo, como se escucha en la industria. Pero, como dije, nosotros llegamos un poco más allá, porque luego de eso hay que ver cómo nuestro proyecto va a impactar en el mundo real. No es solamente un modelo 3D, sino cómo ese modelo 3D inteligente que hemos creado impactará en el mundo real, en la realidad virtual, y ver si es factible hacerlo. No solo en un proceso de cómputo, sino cómo nuestras estructuras van a afectar el mundo real. Y puedo modelar pues lo que va a pasar en realidad. No solamente en la construcción, sino cómo va a ser luego de construido. Y poder modelarlo. Pero como digo, ahí no acaba. ¿Qué pasa luego que el proyecto está construido? Hay que hacer operación, hay que hacer mantenimiento. Estamos hablando de la gestión del bien de capital, del activo, en el cual ese proyecto que empezó en el modelado del diseño con un eje y una rasante y se convirtió en un intercambio vial de aquí a 25 o 30 años, tiene que ser pues operado quizás por la autoridad gubernamental, por el contratista de la concesión, y mantener pues el intercambio vial, como en este caso, totalmente operativo. Eso es BIM en Bentley para infraestructura de transportes. Un proceso completo de principio a fin. Entonces podemos empezar desde el diseño de la geometría de carreteras al diseño final del puente y luego a su posterior inspección, por supuesto. Si nos concentramos aquí en la parte de diseño y ya empezando a mencionar un poco qué productos podemos usar, estamos hablando geometría de carreteras, InRoads, Geopack, MX Road, Bentley Raytrack para diseño ferroviario. Diseño de puentes. La pregunta es, ¿qué tipo de puentes voy a hacer? ¿Es un puente pequeño, mediano, vigas pretensadas, cajas postensionadas? El puente común, digámoslo así. Entonces, Lee Bridge. Lee Bridge para concreto, Lee Bridge para acero. Ah, no, esto es un puente un poco más complejo, es un puente de dovelas, es un puente de cables, es un puente colgante. Entonces la herramienta a usar es RM Bridge. Luego del análisis y diseño estructural, hay que hacer planos, hay que calcular cantidades. Bentley Riva. Todo tipo de estructura de concreto que necesite, por supuesto, refuerzo de acero, Bentley Riva hace este trabajo. Entonces, el diagrama de flujo, más o menos, de un proyecto BIM, o BRIM, si lo quieren llamar, porque BRIM viene de Bridge Information Modeling, esto es el flujo de trabajo. La información geotécnica, ¿no?, para el cálculo estructural, para el cálculo de movimiento de tierras, GINT. Topografía preliminar, Context Capture. Topografía de campo, InRoads Geopack Power Civil. Diseño estructural, Lee Bridge, RM Bridge. Y de ahí al programa de CAD, a la plataforma común, MicroStation, o si no, Rivar, para el detallado de refuerzo. Pero como digo, nosotros tenemos que manejar el activo. ¿Cómo lo inspeccionamos? ¿Cómo lo mantenemos? Con la solución de Bentley Inspectec para la inspección y mantenimiento de puentes. Entonces, ¿cómo vamos a preparar toda esa información? Bueno, pues preparando un modelo de diseño global que sirva para todas las especialidades. Entonces, geotecnia con GINT, civil, como dije antes, Geopack, InRoads, Power Civil, puentes, dependiendo qué puente, como dije, Lee Bridge, RM Bridge, detallado con Bentley Rivar. Pero toda esa información tiene que estar escrita en una plataforma común, una plataforma que me sirva para compartir con todas las especialidades que puedan intervenir en un proyecto. Y la plataforma común de trabajo en Bentley es MicroStation. No estamos hablando aquí de un programa de CAD. ¿Sí? MicroStation sí, es un programa de CAD. Pero nosotros en Bentley no lo consideramos así. No es un programa para dibujar. Para nosotros, MicroStation es una plataforma de trabajo. Todos los productos Bentley escriben en la misma plataforma, en la plataforma MicroStation, lo cual nos permite generar un solo modelo, ¿no?, inteligente, totalmente georreferenciado, ¿no?, y que pueda ser utilizado
por todas las especialidades que puedan intervenir en un proyecto. No solamente en la parte civil con los productos que ven en pantalla, sino, por ejemplo, y arquitectura. La arquitectura es Ecosim Building Designer, por ejemplo, de Bentley. ¿Y dónde escribe Ecosim? ¿En su propio formato? No, escribe en MicroStation. Por eso yo puedo conectarme a través de MicroStation con todas las especialidades. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos, como dije, con la geotecnia. Eso es GINT para estudio de geotecnia. Entonces, GINT es una base de datos, es un programa específico para el reporte de todo tipo de información de datos de suelo. Es una base de datos centralizada que me va a permitir compartir la información con los civiles, los estructurales, los geólogos, los geotécnicos, a través de una base de datos o también a través de la generación de reportes, como de sondaje. No, pero necesito algo más específico, reportes estratigráficos. No, pero quiero ver los análisis de laboratorio. También tiene reportes y análisis de laboratorio. Entonces, toda esa información, GINT la va a manejar. ¿Y cómo es el ingreso? Pues muy simple. En la entrada de información, yo ingreso mi información de campo en una base de datos, la base de datos de GINT, que es totalmente personalizable, configurable por el usuario, en la cual toda su información está contenida ahí. Es decir, cuando en un proyecto, sea del tipo de proyecto que sea, alguien pregunte dónde está la información geotécnica, nosotros solamente tenemos que decir está en la base de datos de GINT. No tenemos que decir está en este y este archivo Excel, en este servidor, o no, ya lo imprimimos y está en el reporte en tal estante o en tal gaveta. No, está en una base de datos viva, accesible para el usuario, en el cual él pueda generar inmediatamente reportes de estratigrafía, reportes de sondajes, reportes de laboratorio, sea la especialidad que lo necesite. Entonces, así empezaría un proyecto, con esa toma de información. Y dependiendo de la especialidad, se utilizará, sea para análisis de resistencia de suelo, ensayos de Proctor, ¿no?, para analizar pavimentos, estratigrafía para cálculo de movimiento de tierras, drenaje, toda esa información está disponible para el usuario. Ya tenemos la geotecnia, por ejemplo. Ahora estamos empezando un proyecto. Tenemos que generar una realidad virtual muy rápido. Quiero tener topografía preliminar, por ejemplo. Entonces, podemos utilizar Bentley Context Capture para generar un modelo de realidad virtual a través de fotografía aérea, que no necesita, pues, un vuelo fotogramétrico, sino un simple dron, por ejemplo. Tomar fotografías a lo largo de una estructura y generar muy rápidamente un modelo, vamos a decirlo así, topográfico. Esta es una serie de fotos, por ejemplo, que se tomaron para esta área. Ahí están las fotos. Y Context Capture lo que hace es ensambla las fotos que se tomaron y me crea un modelo 3D del proyecto, totalmente georreferenciado, con la precisión adecuada dependiendo del número de fotos o fotogramas que yo tome. Se genera este proceso y tenemos prácticamente ya topografía preliminar. Si quiero más afinación, por supuesto, podría poner puntos de control en el campo, podría enviar mi cuadrilla de topografía a trabajar también ahí, pero ya puedo empezar y tengo un modelo 3D. E incluso el modelo 3D, ¿no?, me permite hacer mediciones en el terreno. Entonces, no solamente tiene que ser un proyecto de infraestructura, puede ser un proyecto minero en el cual, por ejemplo, estos botaderos de material o rellenos, necesito medir cuál es el volumen preliminar que... ¿Cómo lo hacemos ahora? Cortamos secciones transversales, tomamos topografía, cuando quizás con una serie de fotogramas yo pueda medir el área, pueda medir el volumen, pueda decir volúmenes de corte a cierta elevación, ¿no?, porque ya tengo un modelo 3D. Y ahí está el perímetro, ahí está el volumen de corte y relleno que pueda necesitar.
a través solamente de context capture. Entonces, ya tengo algo con que empezar un proyecto. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase? El diseño geométrico. ¿No? El diseño geométrico en Latinoamérica lo hacemos con Power Civil, ¿no? En el cual podemos tener geometría interactiva adecuado a los estándares de diseño de cada país, nuestras tablas de Peraltes, nuestros radios de curvatura, dependiendo del tipo de vehículo que se use en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil, ¿no? En México. Entonces, podemos implementar todos esos estándares, ¿no? Y el programa nos ayudará pues, a hacer este diseño geométrico. Estamos hablando de eje, rasante, peraltes, ¿no? Y con una geometría totalmente interactiva, ¿no? Porque al momento no estoy poniendo líneas, y otra vez estoy dibujando, perdón, tampoco, no estoy dibujando, estoy trabajando en MicroStation, estoy trabajando en la plataforma, pero la plataforma sabe que estoy haciendo un eje vial, no estoy poniendo una línea, estoy poniendo un eje de vía. Esa línea azul no es una línea, es un borde de pavimento, es un borde de calzada que está amarrada al eje. Entonces sabe que ese eje, ¿no?, manda al borde de calzada o al borde de pavimento. Y si eje se mueve, está conectado al borde de pavimento y todo se va a mover. Entonces no estoy dibujando, señores, estoy haciendo geometría en la plataforma de trabajo. Y ahí está. Yo muevo la geometría y la geometría se va a mover. Eso es geometría interactiva. Luego de eso, a través de una serie de plantillas inteligentes, yo puedo modelar un corredor vial. Entonces, ese mismo eje rasante que ya puse se convierte ahora no solamente en secciones transversales, sino que Power Civil genera automáticamente un modelo 3D. Es decir, no tengo que dibujar nada. Tengo planta, tengo perfil, tengo sección, automáticamente el programa me ensambla un modelo 3D. Y ese modelo 3D es inteligente. Y de ese modelo 3D es que yo puedo cortar secciones, si quiero. Entonces, el modelo 3D es inherente a la solución de software. Está en ella, es parte de su ADN. Entonces, al momento de hacerlo y poner esa plantilla inteligente, no necesito saber 3D, no necesito saber cómo dibujar en 3D. El programa genera automáticamente, como digo, un modelo 3D ya con la inteligencia necesaria, porque las líneas que van a salir no son solamente líneas, sabe que una es borde de calzada, sabe que la otra línea es una berma, sabe que es un pie de talud, sabe que es el eje de la carretera. Esa es la parte de los corredores viales, o corridor model de Power Civil. Esto es para un proyecto vial. Pero ¿qué pasa ahora en un proyecto ferroviario? En un proyecto ferroviario es casi la misma geometría, pero no es, porque hay que tener diferentes consideraciones de diseño. Pero utilizando la misma tecnología Power Civil, podemos utilizar Bentley Raytrack, en el cual tiene elementos específicos para el diseño de ferrovías. Estamos hablando del término cant, es decir, el peralte, pero que toma cada riel de tren, ¿no?, para hacer la superelevación que Bentley lo tiene, ¿no? El vagón de tren no gira circular, gira, digamos, a través de cuerdas, ¿cierto? Porque son vagones rectos, digamos. Entonces, ¿y ese estudio cómo se hace? Se chocarán los vagones de tren cuando pasen muy cerca unos de otros, como una línea de metro. ¿Cómo puedo simular ese proceso? Exactamente, con Bentley Raytrack. Luego de poner mi geometría, hacer mi corredor vial, mi cálculo de peraltes, yo puedo ver cómo un vagón o una línea de tren va a circular y si va a haber conflictos cuando, digamos, se crucen unos a otros. Una herramienta geométrica específica para el diseño ferroviario. Ahora, sea
una línea férrea o una carretera, muchas veces tiene que tener un puente. ¿Qué tipo de puente va a tener? ¿Será un puente de vigas pretensadas? ¿Será un puente de vigas tipo cajón? ¿Un puente simple, entre comillas? Estamos hablando de Lee Bridge. En Lee Bridge nos vamos a realizar un diseño, un modelo en 3D, en el cual luego me permitirá hacer el cálculo, por ejemplo, de las vigas pretensadas, o sea, hace análisis y diseño, no solamente de las vigas y el tablero, sino también de la estructura, de la subestructura, ¿no? Los cabezales, las columnas, las zapatas. Pero para esto, pues tengo que armar un modelo 3D. Y muchas veces no sabemos armar un modelo 3D. Pero no hay que preocuparse, porque el Lee Bridge se encarga de eso. Entonces, utilizando, por ejemplo, el Lee Bridge aquí, yo puedo modelar el puente en 3D. ¿Y de dónde va a venir la geometría? ¿Quién tiene el alineamiento? ¿Quién tiene el rasante? Lo tiene mi Power Civil, por ejemplo. Entonces, leo directamente. No tengo que ingresarlo manualmente. Leo la información de Power Civil y mi alineamiento y mi rasante están incorporadas automáticamente en el proyecto de puentes. Eso es BIM. Leer información, compartir información. Si la información del eje o la rasante o el peralte se actualiza, el ingeniero vial la cambia. Entonces yo solamente lo que tengo que hacer es leer la información y mi puente se va a regenerar automáticamente. Eso es BIM. Si no fuese BIM, tendríamos que estar otra vez escribiendo nuevamente la información o pidiendo un correo electrónico enviándome la última información de la rasante. ¿Qué información se cambió? No. BIM es eso, compartir la información, no enviar un correo electrónico o actualizarlo a través de una impresión en papel y volver a ingresar la información. Luego de eso yo puedo armar, como dije, mi subestructura y al final, ¿no?, tener la información de puentes. Ahora, ¿este puente tendrá las elevaciones correctas? Tendría que leer la topografía. No, ya traigo la topografía. En el formato que lo hicieron, en Inroads, en Power Civil, no, en Geopack, en cualquier formato, necesito tener la topo. ¿Cómo la llamo? Llamo el archivo electrónico y lo cargo en mi archivo de puentes. Eso es BIM. Pero, como dije, también tenemos que generar planos. Entonces, Lee Bridge genera planos preliminares en el cual yo puedo hacer mis revisiones de cálculo. Al final de todo este proceso de cálculo, este modelo 3D que tiene inteligencia de diseño, ¿a dónde va a ir? A la plataforma de trabajo, a MicroStation. Entonces, tengo mi carretera en MicroStation, tengo mi puente en MicroStation, ¿no? Y los dos, por supuesto, interactúan. Este es un puente simple. ¿Qué pasa si es un puente complejo? Entonces, estamos hablando de RMBridge. RMBridge es un programa que hace todo tipo de análisis. Análisis estructural en 4D, que significa que toma en consideración los efectos del tiempo, por ejemplo, en estructuras de concreto. Puede analizar la interacción de acero con concreto, es decir, puentes especiales. Todo tipo de cálculo estructural, análisis sísmico, análisis de túnel de viento. Entonces, esto es para otro tipo de puentes que se hace. Ejemplo, en los Estados Unidos estamos trabajando en el Tappan Zee Bridge, nuevo puente que va a cruzar la bahía de Nueva York. Eso es RMBridge. Y en Latinoamérica, pues, el puente Chacao, en Chile. Puente con unos retos muy especiales de ingeniería, ¿no? Vientos huracanados, el Océano Pacífico, cruzando una garganta, toda esa socavación, viento, ¿no?, sismo, ¿no? Entonces, todo ese cálculo estructural lo hace RMBridge. Eso es análisis del diseño. ¿Y qué pasó con la producción de planos? Con el detalle de refuerzo. Eso es Bentley Rivar. Para el detallado
y fabricación de estructuras de concreto. Pero un dibujo automatizado, otra vez. ¿Cómo lo trabajamos? Por ejemplo, esto es una estructura bastante simple, ¿no? Que se hace en nuestros países, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos el detalle? ¿Cómo calculamos las cantidades? Hasta este momento, el que no usa Bentley Rivar lo hace a mano. Aquí no. Aquí, Bentley Rivar dibuja las barras, sabe cuál es el código de diseño, porque lo especifica el usuario, ¿no? Cuáles son los ángulos de dobleces, las longitudes de traslape, los diámetros que estamos usando. Entonces, no tengo conflictos incluso en la construcción. Y luego, el metrado o el cálculo de cantidades está hecho automáticamente, porque Rivar lleva ese seguimiento y puede, dependiendo del formato que uno use o que quiera usar, ¿no?, hacer su tabla de cantidades. Cualquier cambio que pase en la estructura, cualquier cambio geométrico, cualquier cambio de barras, Bentley Rivar lo adopta automáticamente. Esa es la solución para el detallado de refuerzo de estructuras de concreto. Ahora, estamos hablando aquí de muchos archivos, ¿correcto? Archivos de todo tipo de soluciones y archivos documentarios también. Correos electrónicos, especificaciones técnicas, memorándums que se envían, archivos de CAD y cómo se relacionan los archivos de CAD unos a otros. ¿Quién administra toda esa información? No son, ojo, no estoy diciendo datos, estoy diciendo información, elementos inteligentes, ¿no? Y hemos hablado de soluciones de software como GIMP, Context Capture, Power Civil, Bentley Retract, LibBridge, RMBridge, Bentley Rivar. En nuestros proyectos utilizamos Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Utilizamos otros productos de diseño de otros vendedores también. Entonces, ¿cómo trabajamos todos eso juntos? ¿Quién junta toda esa información y quién la administra inteligentemente? ProjectWise. ProjectWise es la herramienta por excelencia de Bentley para el manejo de todo tipo de información. Y reconocerán en mi pantalla que mucho de esta información no es Bentley. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros manejamos el proyecto total. No nos interesa qué vendedor de software sea el que ha producido tal o cual juego de planos o información. Es ProjectWise el que maneja todo ese tipo de información, sea cualquier tipo de documentos de ingeniería o no de ingeniería. Y podemos hacer ese seguimiento y saber incluso cuál es la interacción de los documentos a través de un sistema de manejo de información totalmente seguro, protegido, con las autorizaciones correspondientes, ¿no?, y visualizarlo incluso sin tener muchas veces el programa original. Tenemos visualizadores para cada tipo de especialidad y podemos verificar, por ejemplo, los modelos que se están generando, la información de ingeniería, ¿no?, el estatus o el estado de cada documento y ver también la interacción simple o la interacción compleja de cómo un cambio, por ejemplo, en un archivo puede generar pues una cascada de información que tenga que cambiar y tenga que ser actualizada. Por cambiar quizás un elemento de la información, puedo ver todas las dependencias que un pequeño cambio, por ejemplo, pueda generar en todo un proyecto. Entonces, imagínense este proyecto, que yo hago un cambio en este archivo. Habría que, si no tuviera ProjectWise, habría que informarle a todos los usuarios de todas estas especialidades que se hizo un cambio en el archivo principal, por ejemplo. Aquí no, aquí ProjectWise se encarga de manejar esta información y actualizar y dar las notificaciones correspondientes. Quizás este sea un caso muy crítico, cambiar información aquí, pero puedo cambiarla aquí y según esto, solamente va a estar informado el participante de este archivo, que es donde se afecta su información. Entonces, ese manejo
es el que hace proyectos. Como caso de estudio, ya casi para terminar esta presentación y agradeciéndole su paciencia, tenemos el proyecto BIM por excelencia, el proyecto Crossrail. ¿Qué cosa es el proyecto Crossrail? El proyecto Crossrail es una línea de metro, es la nueva línea de metro que se está construyendo debajo de la ciudad de Londres, justo debajo del distrito financiero. Entonces, es una nueva línea de metro que tiene 21 kilómetros de túneles. En realidad la línea de metro es más, es 50 y 35 metros, son 70, 85 metros en superficie y 21 kilómetros en túneles. Esa es la parte que cruza por el distrito financiero. Entonces, el proyecto Crossrail involucraba pues la conexión al aeropuerto, a The City, que es el distrito financiero, y conexión pues al estadio o al estadio olímpico, que ya está construido por supuesto, ¿no? Y a otra estación que se llama Canary Wharf. Como digo, son 21 kilómetros de túneles que se tenían que hacer con BIM, utilizando el proceso BIM por todos los servicios involucrados. Eran 9 estaciones totalmente subterráneas, ¿no? Había que remodelar otras 28, ¿no? La parte de superficie necesitaba 16 nuevos puentes, ¿no? Y la idea era pues transportar 200 millones de nuevos pasajeros por año. El proyecto generó al final casi 14.000, bueno, está en construcción todavía, 14.000 puestos de trabajo, de todas las especialidades. ¿Y cómo se hizo esto? Porque había que involucrar las prácticas de diseño, ¿no? Conectar los diferentes equipos de trabajo en diferentes localizaciones, porque ya, digamos, eso de tener a todas las especialidades bajo el mismo edificio ya no existe. ¿Y cómo fue manejado? Pues a través de ProjectWise, en la cual esas mejores prácticas, la práctica de diseño, la verificación de estándares, la realizó ProjectWise. Y la envió a los equipos de trabajo. Y manejando 40 aplicaciones de software diferentes de Bentley, y no de Bentley también. ¿Cómo se hizo esto? Este es el portafolio de soluciones Bentley para el proyecto de Metro Crossrail. Algunas las hemos visto hoy, como Power Civil, InRoads, RM Bridge, ¿no? Pero el proyecto es más, no es solamente un proyecto vial, ¿no? Necesita electromecánica, necesita análisis estructural, necesita información para publicarla en web, para el público en general, que web publisher. Necesita edificaciones aledañas, las estaciones, ICOSYM Building Design. Esas son las herramientas. Y todas esas herramientas manejadas, perdón, escritas en MicroStation. Todas estas aplicaciones Bentley escriben en la plataforma común, como digo, la que nos comparte la información, MicroStation. Y toda esa información, ¿quién la maneja? ProjectWise. Luego, cuando se llega a terminar el proyecto, pues hay que hacer la operación y mantenimiento, ¿no? El manejo del bien de capital, Bentley EB o EB, AssetWise, ya la operación y mantenimiento de toda la línea de metro. Como ciertas estadísticas, podemos decir que el costo del proyecto son 22.000 millones de dólares. Hasta este momento hay 8 millones de documentos electrónicos guardados y más de 1 millón de archivos de carga. Hay que catalogar bienes de capital activos dentro del proyecto, casi como 750.000. 8.500 usuarios conectados, 2.500 de ellos son usuarios de carga. El manejo de los contratos de construcción, ¿no? Y los contratos de construcción son 61 y 25. Imagínense la cantidad de documentos legales que se tienen. Al final, todo bajo un mismo proyecto, el proyecto Crossrail. Ese es el proyecto BIM por excelencia. ¿Cómo se debe manejar un proyecto? Ya terminando,
Los dejo con este video que nos proporcionó Crossrail, traducido, en el cual pueden ustedes ver ya con más detalle qué involucraba el proyecto. Agradeciéndoles su atención, los dejo con el video y si tuvieran alguna pregunta, por favor, a través de la pantalla de chat, estamos para responderles. Muchísimas gracias. Su pregunta, por favor, a través de la pantalla de chat. La pueden escribir a través de la pantalla de chat. Gracias.